¿Puede existir la ley sin civilización? Análisis jurídico de Dr. Stone, cuarta temporada. Imagina despertar en un mundo donde todo ha desaparecido. No hay gobiernos, no hay tribunales, no hay constituciones. La humanidad entera convertida en piedra durante milenios, y tú eres uno de los pocos que vuelve a la vida. ¿Qué haces? ¿Reconstruyes la civilización? ¿Y con qué reglas? Bienvenidos a Legalmente Live, donde el derecho se enfrenta a los dilemas más extremos de la ciencia ficción. Hoy vamos a analizar algo que ningún abogado pensó que tendría que enfrentar. ¿Qué pasa con el derecho cuando la civilización colapsa por completo? Nos sumergimos en el final de Dr. Stone, el anime que nos muestra cómo Senku Ishigami, un genio científico, intenta reconstruir 3700 años de progreso tecnológico desde cero. Pero aquí está la pregunta que nadie se hace: ¿puede hacerlo legalmente? Porque mientras Senku diseña cohetes, crea medicinas y revive a personas petrificadas, nosotros nos preguntamos, ¿quién le dio permiso para experimentar con humanos? ¿Puede patentar inventos que ya existían antes del apocalipsis? ¿Qué constitución rige cuando no hay Estado? Prepárate, porque este análisis mezcla bioética, derecho constitucional y propiedad intelectual en el escenario más insólito posible, el fin del mundo. Empezamos. La historia, cuando el derecho se petrifica junto a la humanidad. La cuarta y última temporada de Dr. Stone nos lleva al clímax de una odisea increíble. Después de miles de años congelados en piedra, Senku y su creciente comunidad han logrado lo imposible: reconstruir la ciencia moderna desde la Edad de Piedra. Ahora, el reino de la ciencia se prepara para la misión definitiva: viajar a la Luna para enfrentar a Wamean, la misteriosa entidad responsable de la petrificación global. Pero este no es solo un viaje espacial. Es la culminación de un proyecto ambicioso donde Senku y su equipo han reinventado telecomunicaciones, medicina avanzada, ingeniería aeronáutica, todo sin manuales, sin infraestructura, sin ninguna institución que respalde o regule su trabajo. Y aquí es donde el derecho entra en escena con fuerza, porque cada avance tecnológico plantea una pregunta legal devastadora. Durante esta temporada se revelan secretos cruciales. La petrificación no solo congela a las personas, puede traer a los muertos de vuelta a la vida. Senku comienza a establecer estructuras de poder, a tomar decisiones que afectan a toda la humanidad renaciente, y a priorizar qué conocimientos se recuperan primero. Y mientras tanto, nosotros, desde la perspectiva jurídica, nos preguntamos, ¿quién fiscaliza esto? ¿Quién protege los derechos de las personas revividas? ¿Dónde están los límites éticos? Primer dilema: la bioética en un mundo sin comités de ética. Empecemos por lo más perturbador. Senku Ishigami realiza experimentos en humanos petrificados sin su consentimiento. Sí, lo hace para salvar a la humanidad, pero desde una perspectiva jurídica y bioética, esto es una bomba de tiempo. En el mundo moderno, la experimentación humana está regulada por normativas internacionales como la Declaración de Helsinki y los principios del Código de Nuremberg, que surgieron precisamente para evitar los abusos del pasado. Estos códigos exigen consentimiento informado, supervisión ética y protección de los sujetos de investigación. Pero en el mundo de Dr. Stone, no existe nada de esto. No hay comités de ética, no hay reguladores, no hay formularios de consentimiento. ¿Podemos justificar sus acciones bajo el principio de necesidad extrema? En derecho penal existe la figura del estado de necesidad, que exime de responsabilidad a quien comete un acto ilícito para evitar un mal mayor. Salvar a la humanidad entera podría calificar como ese mal mayor que justifica experimentos arriesgados. Pero incluso en emergencias, el derecho internacional exige proporcionalidad, subsidiariedad y respeto mínimo a la dignidad humana. Y luego está el tema más escalofriante: revivir a los muertos. Cuando Senku descubre que la petrificación puede revertir incluso la muerte, se abre un abismo legal. Si alguien murió antes de ser petrificado y luego revive, ¿qué estatus jurídico tiene? ¿Se restablecen automáticamente sus derechos civiles? ¿Su patrimonio? ¿Sus relaciones familiares? En el derecho civil clásico, la muerte extingue la personalidad jurídica. Pero aquí, la muerte se vuelve reversible. Esto no es solo ciencia ficción. Es un dilema que podría enfrentar la humanidad real si algún día logramos tecnologías de suspensión criogénica o reanimación avanzada. ¿Cómo legislamos para personas que vuelven de la muerte? Dr. Stone nos obliga a pensar en estas preguntas antes de que sea demasiado tarde. Segundo dilema: el nacimiento de un Estado sin constitución. Aquí entramos en terreno constitucional puro. El reino de la ciencia no es solo un grupo de sobrevivientes, es una estructura de poder organizada, con liderazgo, jerarquías y toma de decisiones colectivas. En otras palabras, es un protoestado.
pero un Estado sin constitución, sin elecciones, sin separación de poderes. La pregunta fundamental es, ¿qué legitimidad tiene Senku para gobernar? En teoría constitucional moderna, la legitimidad deriva del consentimiento de los gobernados, expresado mediante procesos democráticos. Pero en un contexto post-apocalíptico, ¿aplican las mismas reglas? Senku no fue elegido, simplemente emergió como líder porque tenía el conocimiento y las habilidades para guiar la reconstrucción. Podríamos argumentar que su liderazgo se basa en una forma de legitimidad carismática y técnica, similar a lo que Max Weber describía en su Sociología Política. La gente lo sigue porque confía en su capacidad, no porque votaron por él. Pero esto es peligroso desde una perspectiva democrática, porque abre la puerta a gobiernos tecnocráticos sin rendición de cuentas. Y luego está el problema de los derechos fundamentales. Incluso sin Estado formal, existen derechos humanos inherentes, derecho a la vida, a la libertad, a no ser torturado, a la igualdad. ¿Pero quién los protege cuando no hay tribunales ni policía? El reino de la ciencia establece normas de convivencia, pero no hay un sistema de justicia formal. Si alguien comete un delito, ¿quién lo juzga? ¿Con qué procedimiento? Esto nos lleva a una pregunta filosófica profunda. ¿Puede existir derecho sin Estado? Algunos naturalistas dirían que sí, que el derecho natural existe independientemente de las instituciones. Pero desde una perspectiva positivista, el derecho requiere un sistema formal de normas y sanciones. Dr. Stone nos muestra un punto intermedio, un derecho emergente, nacido de la necesidad, pero aún sin la estructura institucional que conocemos. Tercer dilema, ¿quién es dueño de la ciencia? Y ahora llegamos al tema que más fascinación genera en la intersección entre derecho y tecnología, la propiedad intelectual. Senku reconstruye invenciones que ya existían antes de la petrificación, antibióticos, motores, electricidad, telecomunicaciones. ¿Pero puede reclamar derechos sobre ellas? En un mundo con oficinas de patentes funcionando, la respuesta sería clara: no puedes patentar algo que ya se inventó. El requisito de novedad es fundamental en derecho de patentes. Sin embargo, en el contexto de Dr. Stone, todos los registros previos se perdieron. No hay bases de datos, no hay archivos, no hay forma de probar que Alexander Fleming descubrió la penicilina o que Nikola Tesla desarrolló la corriente alterna. Desde un punto de vista puramente pragmático, Senku está redescubriendo estos inventos por mérito propio, replicando procesos científicos sin acceso a manuales o laboratorios previos. ¿Eso le da algún derecho moral sobre ellos? En filosofía del derecho, existe el principio de apropiación por trabajo que desarrolló John Locke. Tienes derecho a algo si mezclas tu trabajo con ello. Senku literalmente mezcla su sudor, su ingenio y su tiempo en recrear tecnología desde cero. Pero hay otra dimensión. ¿Debería haber propiedad intelectual en un contexto de reconstrucción civilizatoria? Algunos argumentarían que en una situación de supervivencia, el conocimiento debe ser libre y accesible para todos, sin monopolios ni patentes. Otros dirían que reconocer derechos de propiedad incentiva la innovación incluso en tiempos difíciles. Comparemos con marcos legales reales. En Japón, la ley de patentes requiere un examen de novedad y actividad inventiva. En Perú, la legislación es similar, alineada con los estándares del acuerdo TRIPS de la OMC. Pero ninguno de estos sistemas contempla un escenario donde toda la estructura institucional desaparece. Es territorio inexplorado. Y aquí surge una pregunta adicional: ¿es plagio reinventar algo? Si Senku crea penicilina siguiendo principios científicos universales, ¿está violando los derechos de Fleming? Por supuesto que no, porque Fleming está muerto hace siglos y sus derechos ya expiraron. Pero la pregunta filosófica permanece: ¿hasta qué punto el conocimiento científico es propiedad de alguien, o es patrimonio común de la humanidad? El veredicto: cuando la ley debe renacer con la humanidad. Dr. Stone no solo reconstruye la ciencia, reconstruye el derecho mismo. Nos muestra que las leyes no son solo palabras en papel, sino estructuras vivas que dependen de instituciones, consensos y contextos sociales. Cuando todo colapsa, el derecho debe reinventarse desde sus cimientos. ¿Es justo que Senku experimente sin consentimiento? Probablemente no bajo estándares éticos modernos, pero en un escenario de extinción humana, la ética debe adaptarse. ¿Es legítimo que gobierne sin elección democrática? Quizás no en tiempos normales, pero en un contexto de emergencia civilizatoria, la legitimidad puede nacer de la competencia y la necesidad. ¿Puede reclamar propiedad sobre sus inventos? Legalmente es complicado, pero moralmente tiene un argumento sólido. Lo más importante que Dr. Stone nos enseña es esto: el derecho no es un lujo de sociedades avanzadas, es una necesidad fundamental de cualquier grupo humano. Incluso en la Edad de Piedra,
necesitamos reglas, necesitamos justicia, necesitamos límites al poder. Y cuando la civilización renace, el derecho debe renacer con ella, aprendiendo de los errores del pasado pero adaptándose a las realidades del presente. Porque al final, como nos muestra esta serie magistral, incluso en el fin del mundo, la justicia debe tener voz. Y en Legalmente Live, seguiremos explorando esos límites, esas zonas grises donde el derecho se encuentra con lo imposible. Porque el derecho, como la ciencia, está hecho para evolucionar, para adaptarse, para sobrevivir. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te hizo pensar, si te hizo cuestionar, si te hizo ver el derecho de una forma diferente, déjanos un comentario. Porque esto es solo el principio. El derecho y la ciencia ficción tienen mucho más que enseñarnos. Nos vemos en el próximo análisis. Y recuerda, 10.000 millones %, la justicia siempre encuentra la forma de existir.